Tú no naciste con una mente débil, pero tal vez has pasado demasiado tiempo obedeciendo al miedo, al cansancio y a las circunstancias. Cada vez que renunciaste porque era difícil, cada vez que lo dejaste para después porque no te sentías motivado, cada vez que permitiste que una opinión definiera quién eras. Tu mente aprendió una sola cosa, que bastaba un poco de presión para hacerte retroceder. La buena noticia es que la mente aprende. Todo lo aprendido también puede desaprenderse. Los estoicos entendían esto hace más de 2000 años. No creían que algunas personas nacieran fuertes y que otras estuvieran condenadas a la debilidad. Creían que el carácter se entrenaba, que el valor se entrenaba, que la disciplina se entrenaba, que la fortaleza mental se construía, decisión tras decisión, hasta convertirse en parte de la identidad de una persona. Y tal vez eso es exactamente lo que te hace falta hoy. No te hace falta más motivación, sino una identidad que permanezca firme cuando la motivación desaparezca. Porque la vida nunca te preguntará si estás preparado, solo te preguntará cómo vas a responder cuando todo empiece a salir mal. En los próximos minutos conocerás 5 principios que transforman una mente común en una mentalidad de hierro. Son actitudes sencillas, pero capaces de cambiar por completo la manera en que enfrentas el miedo, el fracaso, el dolor y las dificultades. Y tal vez, cuando este video termine, descubras que la fortaleza que pasaste toda la vida buscando nunca estuvo dentro de nada externo. Estuvo esperando a que, por fin, decidieras construirla. Acción 1. Deja de negociar con la incomodidad. Existe un error que destruye más sueños que la falta de talento, de dinero o de oportunidades. Y lo más peligroso es que casi todo el mundo comete ese error sin darse cuenta. Las personas negocian con su propia incomodidad, negocian cuando suena la alarma, negocian cuando tienen que tener una conversación difícil, negocian cuando el entrenamiento se pone pesado, negocian cuando el trabajo se vuelve agotador, negocian cuando la vida les exige exactamente aquello que todavía no quieren hacer. Y toda negociación termina de la misma manera. Eligen el camino más cómodo y sin darse cuenta se vuelven un poco más débiles. Aquí es donde nace la diferencia entre una mente común y una mentalidad de hierro. La mayoría cree que las personas fuertes simplemente soportan más dolor. Pero eso no es verdad. Ellas simplemente dejaron de discutir con aquello que tiene que hacerse. Mientras una mente común pregunta, ¿será que soy capaz? Una mente fuerte pregunta, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Notas la diferencia? La primera conversación gira alrededor de las emociones, la segunda gira alrededor de la acción. Y ese pequeño cambio transforma una vida entera. Piensa en el hierro, no nace resistente antes de convertirse en una espada capaz de cortar cualquier cosa. Pasa por el fuego, recibe golpes de martillo, vuelve a calentarse, se dobla una vez más, una y otra vez. Si pudiera elegir, jamás aceptaría ese proceso. Pero justamente aquello que parece destrucción es lo que crea su fuerza. Con la mente sucede exactamente lo mismo. Cada dificultad que evitas mantiene tu mente exactamente como está. Cada incomodidad que enfrentas cambia quién eres. Por eso las personas mentalmente fuertes no buscan el sufrimiento, pero tampoco huyen de él, porque entendieron una verdad que casi nadie percibe. Cada vez que huyes de una dificultad, le enseñas a tu cerebro que era demasiado grande para ti. Cada vez que permaneces en ella, le enseñas exactamente lo contrario. Te dices a ti mismo, puedo soportar esto, y a partir de ese momento, aquello que parecía imposible comienza a parecer normal. Así es como se construye una mentalidad de hierro, no con un gran acto de valentía, sino con cientos de pequeñas decisiones en las que dejas de preguntarle
a la incomodidad si te permite seguir adelante. Marco Aurelio escribió algo que resume esto de una manera extraordinaria. El impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Esa frase cambia por completo la manera de ver la vida. La mayoría espera que la incomodidad desaparezca para actuar. El estoico hace exactamente lo contrario. Él usa la incomodidad como una señal de que está creciendo, porque existe una verdad que nadie cuenta. La fortaleza mental nunca aparece antes de la dificultad, aparece durante ella. Nadie descubre que es resistente sentado en la tranquilidad. Lo descubres cuando todo dentro de ti te pide que renuncies y aún así continúas. Es exactamente en ese instante cuando nace una mentalidad de hierro, porque el verdadero enemigo nunca fue el dolor, nunca fue el miedo, nunca fue el esfuerzo. El verdadero enemigo siempre fue la negociación silenciosa que ocurre dentro de tu cabeza. Mañana lo hago. Solo por hoy voy a descansar. Después vuelvo. Hoy no hace diferencia. Sí hace diferencia. Cada vez que te impones a esa negociación, fortaleces una identidad, y cada vez que cedes ante ella, fortaleces otra. Una mente más fuerte se construye en el momento en que decides que la incomodidad ya no tendrá derecho a votar en las decisiones de tu vida. Y tal vez ese sea el mayor cambio que alguien puede hacer, porque cuando la incomodidad deja de dirigir tus decisiones, la disciplina ocupa ese lugar, y cuando la disciplina ocupa ese lugar, toda tu vida comienza a cambiar. Acción 2. Deja de desperdiciar tu fuerza. Existe una mentira que hace que personas extremadamente capaces vivan cansadas todo el tiempo. Creen que no tienen energía, pero la mayoría de las veces no es así. Simplemente están gastando su propia fuerza en la dirección equivocada. Esa diferencia lo cambia todo, porque una mentalidad de hierro no nace cuando aprendes a tener más energía, nace cuando dejas de desperdiciarla. Detente por un instante y piensa en tu día de ayer. ¿Cuánta de tu energía fue utilizada para construir la vida que quieres? ¿Y cuánta se fue intentando controlar a otras personas, convencer a quien no quería escuchar, responder críticas, imaginar conversaciones que nunca ocurrieron o revivir errores que ya terminaron? Es curioso darse cuenta de esto. El cuerpo puede terminar cansado después de un día entero de trabajo, pero la mente puede quedar completamente agotada sin haber construido absolutamente nada. Y existe una razón. La mente no diferencia un problema real de un problema repetido 100 veces dentro de tu cabeza. Ella paga el precio de los dos. Imagina salir de casa con el celular cargado al 100%. Ahora imagina dejar decenas de aplicaciones funcionando al mismo tiempo. Ninguna parece consumir mucho por sí sola, pero todas siguen gastando batería en silencio. Al final del día, el teléfono se apaga, no porque lo hayas usado demasiado, sino porque dejaste abiertas cosas que nunca debieron seguir funcionando. Tu mente hace exactamente lo mismo. La discusión de hace 3 días sigue abierta. La crítica que te hicieron sigue abierta. El miedo al futuro sigue abierto. La comparación con otras personas sigue abierta. La culpa sigue abierta. Cada pensamiento ocupa un pequeño espacio, pero juntos drenan toda tu fuerza. Y cuando llega aquello que realmente importa, ya no te queda energía. Tal vez crees que estás cansado de la vida, pero tal vez solo estás cansado de cargar cosas que nunca fueron tuyas. Epicteto decía que existen cosas que dependen de nosotros y cosas que nunca dependerán. La mayoría de las personas pasa toda la vida intentando controlar precisamente la segunda lista. Y cuando fracasan, creen que les falta fuerza. No les falta fuerza, les falta dirección. Imagina a alguien intentando llenar un balde con un agujero. Trabaja más, corre más,
busca más motivación, pero el agua sigue escapándose. El problema nunca fue la cantidad de agua, era el agujero. Tu energía funciona exactamente igual mientras sigas entregando atención a lo que no controlas. Seguirás intentando resolver el cansancio, produciendo más energía, cuando en realidad lo que necesitas hacer es cerrar las fugas. Existe una pregunta que las personas con mentalidad de hierro se hacen todos los días. ¿Esto merece mi energía? Parece simple, pero esa pregunta cambia destinos. Porque cada vez que la respuesta es no, recuperas una parte de tu vida. Cada vez que dejas de alimentar una preocupación inútil, te queda fuerza para construir un sueño. Cada vez que dejas de responder a una provocación, te queda serenidad para proteger a quienes amas. Cada vez que dejas de luchar contra aquello que nunca estuvo bajo tu control, descubres algo extraordinario. Siempre tuviste más fuerza de la que imaginabas. Solo estaba dispersa en lugares que nunca merecieron recibirla. Y tal vez eso sea exactamente lo que diferencia a una mente común de una mentalidad de hierro. No tiene más energía que los demás. Simplemente elige, todos los días, dónde vale la pena gastarla. Acción 3. Quien controla sus emociones, controla cualquier situación. Existe un segundo que decide gran parte de tu vida. El problema es que casi nadie se da cuenta de que existe. Imagina que alguien acaba de decirte algo que te hirió, una crítica, una provocación, una injusticia. Sientes que el pecho se aprieta, el corazón se acelera, las palabras ya empiezan a subir por la garganta. En ese instante parece que solo existe una opción: responder. Pero no es así. Existe un espacio tan pequeño que mucha gente pasa toda la vida sin llegar a verlo. Es el espacio entre lo que te sucede y aquello que decides hacer después. Y es exactamente ahí donde nace una mentalidad de hierro. Porque las personas comunes creen que las emociones las controlan. Las personas fuertes saben que las emociones son visitantes. Llegan sin pedir permiso, pero no tienen por qué decidir el rumbo de la casa. Piensa en cuántas decisiones te gustaría borrar. El mensaje enviado por impulso, la discusión que destruyó una relación, la renuncia presentada en un momento de rabia, la compra hecha por ansiedad, las palabras que nunca más pudieron recogerse. Casi todas nacieron del mismo lugar, no de la situación, sino de una reacción que ocurrió demasiado rápido. Y tal vez esa sea una de las mayores ilusiones de la mente: creer que sentir algo te obliga a actuar de inmediato. No te obliga. Sentir rabia no te obliga a atacar. Sentir miedo no te obliga a huir. Sentir ansiedad no te obliga a rendirte. Existe un intervalo entre sentir y actuar. Y cuanto más grande se vuelve ese intervalo, más fuerte te vuelves junto con él. Eso fue exactamente lo que Epicteto intentó enseñar. Él decía que no son los acontecimientos los que perturban a las personas, sino la manera en que interpretan esos acontecimientos. Date cuenta de la magnitud de esa idea. Si dos personas viven exactamente la misma situación y solo una pierde la paz, entonces la paz nunca estuvo en la situación. Siempre estuvo en la respuesta, y eso lo cambia todo, porque significa que nadie puede poner rabia dentro de ti, nadie puede poner miedo dentro de ti, nadie puede poner desesperación dentro de ti. Las personas solo presentan el estímulo, la respuesta sigue siendo tuya. Ahora imagina un lago completamente tranquilo, basta con lanzar una piedra y toda la superficie empieza a agitarse. Así es exactamente como vive la mayoría de las personas. Cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier retraso, cualquier problema es suficiente para transformar la tranquilidad en una tormenta. Pero existe otro tipo de lago. Un lago tan profundo que la piedra solo alcanza la superficie. Aparecen las olas, pero no logran llegar al fondo.
Una mentalidad de hierro funciona exactamente así. No elimina las emociones, crea la profundidad suficiente para que ellas dejen de controlar quién eres. Marco Aurelio escribió para sí mismo que la mente puede permanecer como un promontorio contra el cual las olas rompen continuamente. Las olas nunca dejan de llegar, pero la roca permanece firme. Esa es la diferencia. La fortaleza mental nunca consistió en impedir que la vida golpee contra ti. Siempre consistió en impedir que cada golpe cambie quién decidiste ser. Entonces, la próxima vez que alguien intente quitarte la paz, no respondas de inmediato. Haz una pausa, respira, porque ese pequeño silencio puede parecer insignificante, pero es precisamente ahí donde vive el hombre o la mujer que estás construyendo. Cada vez que eliges la respuesta en lugar del impulso, fortaleces una parte de tu mente y llega un momento en que aquello que antes destruía todo tu día pasa a durar solo unos minutos, después solo unos segundos, hasta que descubres una verdad extraordinaria. El mundo sigue siendo exactamente el mismo, las personas siguen siendo difíciles, los problemas siguen apareciendo. Pero hay una diferencia, ya no logran controlarte, porque quien aprende a dominar el segundo antes de la reacción, aprende a dominar prácticamente cualquier situación. Acción 4. Construye valor interno. Durante mucho tiempo, tal vez creíste que la confianza era la sensación de ser admirado. Cuando elogiaban tus decisiones, te sentías seguro. Cuando reconocían tu esfuerzo, parecía que ibas por el camino correcto. Cuando alguien importante creía en ti, también se volvía más fácil que tú creyeras en ti mismo. Pero bastaba con que el elogio no llegara. Bastaba con que alguien no estuviera de acuerdo. Bastaba con que una persona tratara como insignificante aquello que era importante para ti. Y toda esa seguridad empezaba a desaparecer. No porque hubieras perdido tu capacidad, sino porque habías puesto tu valor en un lugar donde nunca podrías protegerlo, en la opinión de los demás. Esa es una de las dependencias más silenciosas que existen. No te das cuenta de cuándo empieza. Primero, pides una opinión antes de tomar una decisión. Después, empiezas a observar el rostro de las personas mientras hablas, intentando descubrir si aprueban lo que dices. Poco a poco, cambias algunas palabras, escondes algunos deseos y haces más pequeños algunos sueños para no parecer exagerado, egoísta o demasiado diferente. Hasta que llega un momento en el que ya no sabes si estás viviendo aquello que realmente quieres o solo aquello que no incomoda a nadie. Y así es como muchas personas se alejan de sí mismas. Dicen sí cuando querían decir no. Permanecen en lugares donde ya no se sienten respetadas. Abandonan proyectos importantes porque alguien se burló. Esconden su propia ambición para no despertar críticas. Aceptan menos de lo que merecen para no correr el riesgo de quedarse solas. Por fuera, todo sigue aparentemente en orden, pero por dentro, algo empieza a debilitarse. Porque cada vez que te abandonas para ser aceptado, te enseñas a ti mismo que la aprobación de los demás vale más que tu propia verdad. Y ninguna mentalidad de hierro puede construirse sobre esa base. Una mente fuerte no es aquella que no necesita de nadie, tampoco es aquella que ignora todas las opiniones y cree que siempre tiene la razón. Eso no es fortaleza, es ceguera. Fortaleza es ser capaz de escuchar sin perderte. Es considerar una crítica sin convertirla en una sentencia. Es amar a alguien sin entregarle el derecho de decidir quién debe ser. Es permanecer abierto para aprender, pero lo suficientemente firme como para no deformarte cada vez que alguien desaprueba tus decisiones. Piensa en un árbol. Durante una tormenta, sus ramas se mueven, las hojas son arrancadas, el tronco siente la fuerza del viento.
El árbol no permanece completamente inmóvil, cede donde necesita ceder, pero no abandona la tierra. Lo que lo mantiene de pie no es aquello que todos pueden ver, no es la altura del tronco, no es la belleza de las hojas, no es la cantidad de frutos. Son las raíces, enterradas en la oscuridad, creciendo en silencio mucho antes de que cualquier persona admirara lo que aparecería en la superficie. Tu valor necesita construirse de la misma manera, en las partes que nadie aplaude, en la decisión correcta que no será publicada, en el límite que mantienes aún sabiendo que alguien se sentirá decepcionado, en el valor de admitir un error sin destruir la imagen que tienes de ti mismo, en la disciplina de seguir trabajando cuando el reconocimiento todavía no ha llegado. Esas son tus raíces, y cuanto más profundas se vuelven, menos depende tu identidad del clima que hay a tu alrededor. Todavía te gustará recibir elogios, todavía sentirás el peso de una crítica, todavía desearás ser comprendido por las personas que amas. La fortaleza interior no te convierte en una piedra, solo impide que cada cambio externo te obligue a cambiar de dirección. Esto es importante, porque no todos los que te aman comprenderán tus decisiones. Algunos intentarán protegerte del riesgo, otros hablarán desde sus propios miedos, algunos solo verán a la persona que siempre fuiste, y les costará aceptar a aquella en la que te estás convirtiendo. Tal vez tu decisión de crecer parezca un alejamiento, tal vez tu límite parezca frialdad, tal vez tu disciplina parezca una obsesión, tal vez tu no parezca egoísmo para quien se beneficiaba de todos tus sí. Y esa es una de las partes más dolorosas del crecimiento. Puedes tomar la decisión correcta y, aún así, decepcionar a alguien. Puedes actuar con integridad y, aún así, ser malinterpretado. Puedes seguir aquello en lo que crees y, aún así, perder la aprobación de personas importantes. Madurar es aceptar que no siempre será posible preservar, al mismo tiempo, tu verdad y la imagen que los demás desean conservar de ti. En algún momento tendrás que decidir cuál de las dos estás dispuesto a perder. Tal vez por eso tantas personas permanecen atrapadas en vidas que ya no encajan con ellas. No les falta capacidad para cambiar. Les falta el valor para soportar la reacción de quienes preferían que siguieran siendo las mismas. Porque crecer no cambia solo tu rutina. Cambia tus relaciones, cambia lo que aceptas, cambia la forma en que utilizas tu tiempo, cambia el lugar que ciertas personas ocupan en tu vida. Y no todos celebrarán una transformación que también les quita parte del control que tenían sobre ti. Pero presta atención. Construir valor interno no significa declararle la guerra al mundo. Significa dejar de declararte la guerra a ti mismo solo para mantener al mundo cómodo. No necesitas rechazar todas las opiniones, necesitas aprender a examinarlas. Cuando alguien te critique, pregúntate, ¿hay alguna verdad aquí que pueda ayudarme a crecer? Si la hay, úsala. Corrige lo que necesita ser corregido. Cambia lo que necesita ser cambiado. Pero no confundas una actitud equivocada con una identidad sin valor. Puedes haber fallado sin ser un fracaso. Puedes haber tomado una mala decisión sin ser incapaz de decidir. Puedes haber sido rechazado sin ser indigno de amor. Puedes no haber sido reconocido sin que tu esfuerzo haya perdido su significado. Esa separación es fundamental. Porque una persona sin raíces convierte cualquier resultado en una definición de quién es. Si gana, se siente valiosa. Si pierde, se siente pequeña. Si es elegida, cree que lo merece. Si es rechazada, lo cuestiona todo. Vive subiendo y bajando según acontecimientos que jamás estarán completamente bajo su control. Una persona con valor interno vive de otra manera.
No mide su carácter solo por los resultados, lo mide por la forma en que actuó. Se pregunta si fue honesta, si hizo lo mejor que podía, si aprendió del error, si respetó sus límites, si permaneció fiel a aquello en lo que cree. Entiende que el resultado es una parte de la historia, no una definición de toda la persona. Los estoicos construyeron su filosofía sobre esta distinción. Todo lo que está fuera de ti puede cambiar. Las relaciones pueden terminar, las posiciones pueden perderse, el dinero puede desaparecer, el reconocimiento puede ser entregado a otra persona. Incluso una buena reputación puede ser destruida por una mentira repetida las veces suficientes. Si tu identidad está apoyada en esas cosas, vivirás con el miedo constante de perderlas. Pero tu carácter no puede ser arrancado de ti de la misma manera. Tu integridad depende de tus decisiones. Tu disciplina depende de lo que haces. Tu valentía depende de la respuesta que das cuando la vida te pone bajo presión. Ese es el terreno donde tu valor necesita crecer, no en lo que posees, no en la forma en que los demás te ven, sino en la persona que eliges ser cuando nadie puede recompensarte por ello. Michel de Montaigne escribió que lo más grande del mundo es saber pertenecerse a uno mismo. Pertenecerse a uno mismo no significa vivir aislado. Significa no permitir que el miedo al rechazo te convierta en un huésped de tu propia vida. Significa volver hacia tu interior y encontrar un lugar que todavía reconoces como tuyo. Un lugar donde tus decisiones no necesitan ser aplaudidas para tener sentido. Donde tus valores no cambian solo porque alguien se sintió incómodo. Donde puedes fallar sin perder el respeto por ti mismo, porque sabes que tuviste el valor de intentarlo con honestidad. Pero ese respeto no nace de frases positivas repetidas frente al espejo, nace de las pruebas. Aprendes a confiar en ti cuando cumples lo que prometes. Cuando dices que vas a empezar y empiezas, cuando te das cuenta de que algo hiere tu dignidad y te alejas, cuando te equivocas, lo reconoces y lo reparas. Cuando eliges el camino difícil porque sabes que el fácil tendría un costo demasiado alto para tu paz. Cada una de esas actitudes deposita una pequeña prueba dentro de ti. Una prueba de que tu palabra tiene valor, de que tus principios no existen solo cuando resultan convenientes, de que incluso bajo presión no te abandonas. Así es como se construye el valor interno. Cuanto mayor sea la distancia entre aquello en lo que crees y aquello que haces, menor será el respeto que sentirás por ti mismo. Pero cuando tus decisiones empiezan a alinearse con tus valores, dejas de necesitar explicar tanto, dejas de intentar convencer a todo el mundo, porque tu paz ya no depende de ganar una conversación, depende de no perderte a ti mismo dentro de ella. Una mentalidad de hierro exige ese descubrimiento. Exige que dejes de ofrecerte en pedazos solo para encajar en las expectativas de todos. Exige que construyas una vida en la que puedas mirar tus decisiones sin sentir vergüenza por haber traicionado aquello que más importaba. A partir de hoy, antes de preguntarte si van a aprobar tu decisión, pregúntate si podrás respetarte a ti mismo después de tomarla. Antes de decir sí, pregúntate qué parte de ti tendrá que ser silenciada para sostener ese sí. Antes de abandonar un camino, pregúntate si estás renunciando porque ya no tiene sentido o solo porque alguien no fue capaz de ver tu valor. Escucha, aprende, vuelve a evaluar. Pero no entregues tu identidad a quien no vivirá las consecuencias de tus decisiones. Las personas pueden orientarte, pueden advertirte, pueden estar en desacuerdo, pero no pueden vivir en tu lugar. Al final del día, cuando el ruido disminuye y te quedas a solas con aquello que hiciste, existe un tipo de aprobación que ningún aplauso puede reemplazar. La tranquilidad de saber
Tal vez no todos entendieron mi decisión, pero no me abandoné para ser comprendido. Así es como crecen las raíces. Así es como tu valor deja de ser una opinión y se convierte en una estructura. Y cuando construyes esa estructura dentro de ti, las críticas siguen llegando, los rechazos siguen doliendo y algunas despedidas siguen siendo difíciles. Pero nada de eso logra arrancarte de ti mismo. El viento puede tocar tus ramas, puede llevarse algunas hojas, puede cambiar por completo el paisaje que te rodea, pero ya no decide si permaneces de pie, porque ahora tus raíces son más profundas que la necesidad de ser aceptado. Acción 5. Saca una lección de cada dificultad. Tal vez ya viviste una etapa en la que dejaste de reconocerte, te despertabas cansado, incluso antes de levantarte de la cama. Hacías lo que tenías que hacer, mientras por dentro intentabas entender cómo tu vida había llegado hasta ese punto. Tal vez fue una pérdida que no esperabas, una persona que se fue, una relación que terminó cuando todavía tenías esperanza. Un proyecto en el que invertiste tiempo, dinero y confianza, pero que se derrumbó frente a tus ojos. O tal vez fue un periodo más silencioso, en el que nada parecía estar dramáticamente mal, pero todo dentro de ti parecía estar fuera de lugar. En ese momento, probablemente no pensaste en crecimiento, no pensaste en resiliencia, no pensaste que algún día contarías esa historia con más firmeza en la voz, solo querías que terminara, y eso es humano. Cuando el dolor está ocurriendo, nadie desea recibir una lección. Solo desea recuperar aquello que perdió, volver al momento anterior o encontrar una salida que haga que todo se detenga. Pero hay dificultades que no pueden deshacerse. Llegan, cambian el paisaje y dejan una versión de la vida que ya no existe. Y es justamente ahí donde surge una de las decisiones más importantes de una mentalidad de hierro. Ya que esto pasó, ¿qué no puede seguir igual dentro de mí? Esa pregunta no borra el dolor, no convierte una injusticia en algo justo. No te obliga a agradecer por lo que sufriste, hace algo mucho más honesto. Impide que el sufrimiento sea desperdiciado, porque tal vez no elegiste lo que ocurrió, pero todavía puedes elegir qué harás con lo que quedó. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el lugar que la dificultad ocupa en tu historia. Una persona atraviesa una traición y pasa los años siguientes desconfiando de todos. Otra atraviesa el mismo dolor, aprende a reconocer señales que antes ignoraba, fortalece sus límites y nunca más abandona su propia dignidad para mantener a alguien cerca. Las dos fueron heridas, pero la herida produjo destinos diferentes. Eso es lo que significa sacar una lección de cada dificultad. No es fingir que todo sucede por una razón perfecta. No es mirar una herida reciente y decir que era necesaria. Es negarte a que el dolor sea lo único que permanezca cuando la experiencia termina. Piensa en todo lo que ya has atravesado. Hubo momentos en los que creíste que no podrías seguir adelante. Tal vez nadie sabía el tamaño del esfuerzo que necesitabas para levantarte, trabajar, cuidar la casa, conversar con normalidad o simplemente atravesar un día más. Por fuera, parecía que seguías adelante. Por dentro, estabas recogiendo partes de ti mismo que nadie veía esparcidas, pero seguiste, tal vez no con valentía, tal vez no con esperanza, tal vez solo porque en ese momento no había otra opción. Aún así, seguiste. Y eso revela algo que quizás habías olvidado. Ya sobreviviste a días que antes de que ocurrieran, habrías jurado que no serías capaz de soportar. Tu fuerza no apareció como una sensación grandiosa, apareció como presencia en la mañana en la que te levantaste aún sin ganas,
en la conversación que enfrentaste aún temblando, en la cuenta que reorganizaste aún con miedo, en la decisión de comenzar de nuevo sin saber si iba a funcionar. Así fue como tu resistencia se reveló, no como ausencia de fragilidad, sino como la capacidad de seguir adelante incluso mientras una parte de ti todavía intentaba recomponerse. Las dificultades funcionan como espejos, pero no porque solo muestren lo fuerte que eres. También muestran dónde sigues siendo vulnerable, muestran los límites que debiste haber puesto antes, las señales que preferiste ignorar, las creencias que parecían verdaderas hasta que la vida las puso a prueba. Por eso una dificultad puede enseñar mucho más que un período de tranquilidad. En la calma, casi todo parece sólido. Crees que conoces a las personas, crees que dominas tus emociones, crees que sabes dónde están tus límites, pero es bajo presión cuando las estructuras revelan de qué están realmente hechas. Un puente no demuestra su resistencia cuando está vacío. La demuestra cuando el peso pasa sobre él. Contigo sucede exactamente lo mismo. Los días fáciles revelan aquello que te gusta. Los días difíciles revelan aquello en lo que te estás convirtiendo. La dificultad, por sí sola, no fortalece a nadie. También puede endurecer, amargar y aprisionar. Sufrir no convierte automáticamente a una persona en alguien sabio. Algunas personas atraviesan el dolor y solo aprenden a sentir más miedo. Otras lo atraviesan y aprenden a hacerles a los demás aquello que ellas mismas sufrieron. La experiencia solo se transforma en crecimiento cuando es examinada, cuando dejas de preguntar solamente, ¿por qué me hicieron esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué me está mostrando esta experiencia que ya no puedo seguir ignorando? Tal vez te está mostrando que necesitas dejar de entregar tu valor a quien no sabe reconocerlo. Tal vez te está mostrando que tu vida financiera no puede seguir dependiendo de decisiones impulsivas. Tal vez está revelando que pasaste demasiado tiempo intentando salvar a alguien que nunca decidió cambiar. Tal vez está mostrando que tu cuerpo ya venía pidiendo descanso, movimiento o cuidado mucho antes de que finalmente te detuvieras. Tal vez la dificultad no creó el problema. Tal vez solo encendió la luz sobre algo que ya estaba roto en la oscuridad. Esa es una de las funciones más dolorosas de los obstáculos. Interrumpen la ilusión de que podemos seguir viviendo de la misma manera para siempre. Te obligan a ver aquello que la comodidad te permitía seguir postergando. Y, aunque esa percepción duela, también devuelve poder, porque aquello que por fin logras ver también puede comenzar a transformarse. Ralph Waldo Emerson escribió que aquello que está detrás de nosotros y aquello que está delante de nosotros es pequeño, comparado con lo que existe dentro de nosotros. Esa frase no significa que los problemas sean pequeños. Algunos no lo son. Significa que no conoces completamente los recursos que posees hasta el momento en que necesitas utilizarlos. Antes de atravesar una pérdida, no sabes cómo reconstruirás tu vida después de ella. Antes de ser rechazado, no sabes si serás capaz de seguir creyendo en ti mismo. Antes de comenzar otra vez, no sabes si tienes la fuerza suficiente para soportar la incertidumbre. Pero cada dificultad obliga a que una parte dormida de ti salga a la luz. Tal vez descubras paciencia donde antes solo había prisa, valentía donde imaginabas que había demasiado miedo, creatividad cuando el camino conocido se cierra, humildad para admitir que necesitas ayuda, firmeza para decir no, después de años aceptándolo todo. Esos recursos ya estaban dentro de ti, pero tal vez nunca habían tenido una razón para aparecer. Es como entrar en una casa durante un apagón. Crees que conoces cada habitación, pero solo cuando se apagan las luces descubres si eres capaz de recorrerla sin ver. Al principio tropiezas, te golpeas con los muebles, sientes miedo.
Después, comienzas a reconocer el espacio de otra manera, aprendes dónde apoyar las manos, descubres caminos que antes recorrías sin prestar atención. Cuando vuelve la luz, la casa sigue siendo la misma, pero tú ya no eres la misma persona dentro de ella. Las dificultades hacen eso. Durante un tiempo te quitan las certezas con las que te orientabas. Y en esa oscuridad te ves obligado a desarrollar una forma más profunda de guiarte. Los estoicos comprendían que el carácter no es un discurso sobre quién te gustaría ser. Es la respuesta que ofreces cuando la realidad deja de colaborar. Es fácil hablar de calma cuando todos te tratan bien. Es fácil hablar de disciplina cuando el cuerpo está dispuesto. Es fácil hablar de confianza cuando aparecen los resultados. Pero, ¿en quién te conviertes cuando el plan falla? ¿Cuando alguien no cumple lo que prometió? ¿Cuando el esfuerzo no recibe recompensa? ¿Cuando necesitas seguir adelante sin ninguna garantía? Es en ese momento cuando tu carácter deja de ser una intención y se convierte en una prueba. Una mentalidad de hierro no se forma por la cantidad de frases poderosas que conoces. Se forma por la cantidad de veces que logras transformar un golpe en conciencia. El rechazo te enseña a no suplicar por permanecer donde no eres elegido. El error te enseña la diferencia entre actuar con valentía y actuar sin preparación. La pérdida te enseña que amar algo no te concede control sobre su permanencia. El fracaso te enseña que tu estrategia puede fallar sin que tu valor desaparezca junto con ella. La soledad te enseña si construiste una vida interior o si solo te acostumbraste al ruido de las demás personas. Cada dificultad lleva consigo una pregunta, y la calidad de tu vida depende muchas veces de la respuesta que le das. Puedes preguntar, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Esa pregunta te coloca en el centro de una persecución. Hace que parezca que la vida está reuniendo acontecimientos para derrotarte personalmente. Y cuanto más repites esa pregunta, más pruebas comienza a buscar tu mente de que eres una víctima constante de las circunstancias. Pero también puedes preguntar, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Esa pregunta no niega lo que ocurrió, cambia el enfoque de aquello que fue quitado hacia aquello que todavía permanece en tus manos. Tal vez no puedas recuperar la oportunidad, pero puedes prepararte mejor para la próxima. Tal vez no puedas cambiar lo que alguien hizo, pero puedes decidir el acceso que esa persona tendrá a tu vida de ahora en adelante. Tal vez no puedas borrar un error, pero puedes impedir que vuelva a repetirse. Tal vez no puedas regresar al principio, pero puedes elegir con mayor conciencia desde el lugar en el que estás. La primera pregunta busca un culpable para el dolor. La segunda busca una dirección para la fuerza. Y es esa segunda pregunta la que le devuelve movimiento a la vida. Marco Aurelio recurría a lo que los estoicos llamaban la visión desde lo alto. Intentaba observar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia, como si pudiera elevarse por encima del momento y mirar más allá de la emoción inmediata. Haz eso con una dificultad que estés viviendo ahora. Imagina que puedes observarla desde muy lejos. No solo desde este día, no solo desde este mes, mírala desde 5 años en el futuro. ¿Qué podría estar exigiéndote que aprendas esta experiencia? ¿Qué decisión está volviendo inevitable? ¿Qué debilidad está revelando? ¿Qué dependencia necesita terminar? ¿Qué parte de tu vida ya no puede seguir siendo conducida de la misma manera? Tal vez hoy solo veas la pérdida, pero desde la distancia también podrás ver el cambio de dirección. La persona a la que dejaste de perseguir, el límite que finalmente estableciste, la habilidad que necesitaste desarrollar, la valentía que nunca habrías buscado en tiempos fáciles. Eso no significa que algún día agradecerás todo lo que viviste. Algunos dolores seguirán siendo dolores. Algunas pérdidas jamás necesitarán ser llamadas
una bendición, pero podrás mirar hacia atrás y reconocer, eso no fue bueno, pero construí algo bueno a partir de eso. Esa es una forma mucho más real de fortaleza. No intenta embellecer el sufrimiento. Transforma lo que es posible, sin mentir sobre lo que se perdió. Tal vez la vida te puso en una situación que no merecías. Aún así, tu respuesta puede construir una persona que esa situación no esperaba encontrar. Más consciente, más selectiva, más preparada, más difícil de engañar, más capaz de reconocer su propio valor. La experiencia pudo haberte herido, pero no necesita seguir gobernándote. Esa es la diferencia entre cargar una cicatriz y seguir viviendo como si la herida todavía estuviera abierta. La cicatriz no borra lo que ocurrió, muestra que el cuerpo logró cerrar aquello que un día sangró. Tu mente también necesita aprender a cerrar, no olvidando, no fingiendo, sino extrayendo de la experiencia todo lo que tenía para enseñarte y negándote a seguir pagando por una lección que ya comprendiste. Porque cuando no aprendes, el dolor suele regresar con otro rostro. Cambias de relación, pero repites el mismo abandono de ti mismo. Cambias de trabajo, pero sigues aceptando la misma falta de respeto. Cambias de ciudad, pero llevas contigo los mismos miedos. Cambias el escenario, pero mantienes la estructura que produjo el sufrimiento. La verdadera lección no es solo entender lo que el otro hizo. Es descubrir qué necesitas hacer diferente de ahora en adelante. Tal vez confiar más despacio, tal vez hablar antes, tal vez dejar de ignorar las pequeñas señales, tal vez pedir ayuda antes de llegar al límite, tal vez dejar de insistir donde solo tú sigues intentando, tal vez aceptar que la valentía también consiste en irse. Cuando una dificultad termine, no preguntes solamente ¿cómo hago para olvidar? Pregunta ¿qué necesito recordar para no volver jamás a este mismo lugar de la misma manera? Esa pregunta transforma la memoria en sabiduría, y la sabiduría es la diferencia entre simplemente sobrevivir a una experiencia y realmente superarla. Superarla no significa que ya no sientas nada. Significa que eso ya no decide tus elecciones. Puedes recordar sin volver, puedes sentir sin perderte, puedes reconocer el dolor sin construir toda tu identidad alrededor de él. Así es como las dificultades dejan de ser solo capítulos tristes y pasan a formar parte de la construcción de una mente más firme. La próxima vez que aparezca un problema, permítete sentir el impacto. Respira, reconoce lo que perdiste. No conviertas la fortaleza en una prisa por parecer que estás bien. Pero cuando la emoción empiece a darle espacio a la claridad, hazte 3 preguntas. ¿Qué está revelando esta dificultad? ¿Qué está exigiendo que desarrolle? ¿Que ya no puede seguir igual después de esto? Tal vez la primera respuesta traiga conciencia, la segunda traiga capacidad y la tercera traiga cambio. Así es como el sufrimiento deja de ser solo un peso y también se convierte en dirección. Los desafíos no te definen, pero la forma en que respondes a ellos participa todos los días en la persona en la que te estás convirtiendo. No necesitas ganar todas las batallas para construir una mentalidad de hierro. Solo necesitas asegurarte de que ninguna de ellas pase por tu vida sin enseñarte algo que te haga estar mejor preparado para la siguiente. No desperdicies ninguna dificultad. Extrae de ella el límite que necesitas poner, la verdad que necesitas aceptar, el hábito que necesitas abandonar, la fuerza que todavía no sabías que tenías. Porque tal vez no elegiste el fuego, pero ahora que ya pasaste por él, puedes elegir no salir siendo exactamente el mismo metal que entró. Café con Estoicismo es el puente entre la sabiduría de ayer y la vida de hoy. Si este video tocó tu corazón, dale me gusta,
compártelo con quien necesite esta paz y suscríbete para nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos.